Buen día. La clase de hoy se trata de motivos de consulta y examen físico con temas relacionados al aparato digestivo. Soy la doctora Huesca, jefa de consultores externos del Instituto Lenari. Bueno, ¿a qué vienen los pacientes en consultorio con respecto a los temas del aparato digestivo? La clase va a estar diseñada de forma de casos clínicos y de las preguntas que uno debería hacer o no hacer y de los exámenes complementarios eh, relacionados. Con respecto a esto, los temas que voy a abordar son los trastornos de la deglución, trastornos de la digestión, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación y trastornos de la defecación. Acá vamos. El primer caso clínico se trata de un varón de 45 años, tabaquista, ingesta de alcohol de 110 gramos por día. Presenta dolor abdominal epigástrico, disfagia progresiva que comenzó con sólidos y después progresó a líquidos y pierde 2 kilos de peso. La idea era que ustedes pensaran conmigo en la clase cuál era su diagnóstico y qué métodos complementarios utilizarían. Este caso clínico es un disparador para los trastornos deglutorios y bueno, en la diapositiva que viene lo discutimos. Trastornos deglutorios, por definición, disfagia es la dificultad de la deglución. Esto tiene tres trastornos, tres momentos en la fase de la deglución, que es la oral, la faríngea y la esofágica. ¿Qué tipos de disfagia existen? La disfagia puede ser orofaringia. La dificultad se produce en el pasaje del alimento de la boca al esófago superior. Suele ser para líquidos y tienen regurgitación nasal o oral. Esto se asocia a trastornos eh, se asocia a trastornos del mecanismo reflejo que pasa en los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Ahora igual se los voy a contar mejor. La disfagia esofágica inicia primero para sólidos y luego para líquidos y suele ser progresiva y se debe a lesiones obstructivas. Cuando se trata de trastornos motores suele ser tanto para sólidos como para líquidos, suele ser impredecible, episódica y no progresiva. Son las causas. Bueno, la disfagia orofaringia, más del 75% de los casos, alteraciones neuromusculares, tales como el accidente cerebrovascular, como les había dicho antes. Y los nervios afectados son los 5, 7, 9 y 12. Otras causas del Parkinson, las enfermedades neuromusculares, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y la miastenia grave. Otros trastornos motores son la calasia. La calasia es falta de relajación, entonces queda contraído el esfínter y se genera una dilatación por encima de esa contractura. Trastornos estructurales, el divertículo de Schenker, neoplasia o compresión extrínseca. La disfagia esofágica puede ser por estenosis pilórica o cáncer de esófago como trastorno más frecuente. Los trastornos motores es la calasia, la esclerodermia, el espasmo difuso del esófago. Con respecto al espasmo difuso del esófago, es un dolor que se parece al dolor precordial, intensísimo, que asusta mucho al paciente y que suele confundir con el infarto. Suele ser de corta duración y suele estar asociado a trastornos de estrés severísimo. En general, la forma de diferenciarlo tiene que ver con los factores de riesgo del paciente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que confunde en el caso del paciente tenga factores de riesgo con nadie. Las lesiones obstructivas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas son las que pasan dentro de la luz, que es la estenosis pilórica, luego de una úlcera, por ejemplo, o el cáncer de esófago. Y las extrínsecas son tumores que comprimen desde afuera el esófago, como los tumores mediastínicos o la dilatación de la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan? La aurícula izquierda, la mochila del corazón, está por el lado de atrás, cuando crece abruptamente, comprime el esófago. ¿Qué preguntamos? Se puede llegar al diagnóstico en el 80% de los casos con la anamnesis nada más. Hay que nacionales. Las neuromusculares son lentamente progresivas al comienzo de la deglución, tanto líquido para sólido. Las estructurales suelen ser progresivas, inicia con sólidos y progresa a líquido. En el examen físico podemos detectar alteraciones extraesofágicas que orientan el diagnóstico, por ejemplo, trastornos neurológicos, la secuela de un accidente cerebrovascular,
las adenopatías, algún tipo de alteración del examen físico que nos oriente a pensar en una enfermedad extrínseca. ¿Qué estudios complementarios haríamos? Entonces, podemos hacer un esofagograma con vario con doble contraste, una videodeglución, una endoscopía, una manometría. También está la endoscopia, por supuesto, es uno de los métodos más fáciles para utilizar. Entonces, volviendo a nuestro caso, un varón de 45 años que perdió peso, que tiene alteración de la deglución, que tiene antecedentes de abuso de alcohol. ¿Cuál es la respuesta a este problema, ¿no? Y sería una disfagia estructural progresiva intrínseca, las causas probables de estenosis plórica o cáncer de esófago, y el estudio diagnóstico de la endoscopia digestiva alta. En este caso, el siguiente problema es un paciente de 30 años con distensión abdominal postprandial, dolor epigástrico y eructo. No pierde peso y tiene un laboratorio normal. ¿Cuál sería su diagnóstico? Acabamos la definición de dispepsia. Dispepsia es una mala digestión de más de un mes de duración. Afecta entre el 20 y 40% de la población. El 40% es de causa orgánica, 60% sin causa evidente. Signos y síntomas que sugieren causa orgánica, es decir, para sospechar y disparar los estudios diagnósticos, son los mayores de 50 años, la anorexia, la pérdida de peso, la disfagia, la odinofagia, la ictericia, la anemia, el uso crónico de AINES, el fracaso del tratamiento. Tipos y clasificación. La dispepsia puede ser tipo reflujo, tipo ulceroso o tipo trastorno de la motilidad. Y el enfoque diagnóstico es la endoscopia digestiva. Volvamos a nuestro caso, es un hombre joven que tiene distensión abdominal, que no pierde peso, que tiene un laboratorio normal. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta a este caso sería una dispepsia no ulcerosa y los estudios complementarios no requieren. Es importante saber discriminar cuándo uno va a disparar estudios o no. Y sobre todo a veces, aunque no tenga indicación de estudio complementario, el paciente no para hasta que no calma su ansiedad y a veces uno hace estudios aunque no estén indicados. Siguiente problema. Se trata de una mujer de 25 años con vómitos por la mañana de una semana de evolución. Y el otro problema, un varón de 50 años con vómitos de una hora posterior a la ingesta de alimentos. Y el antecedente de abuso de aire. Entonces, náuseas y vómitos. Definición. Náusea es el deseo inminente de vomitar. Vómito o emesis es la expulsión oral violenta del contenido gástrico. Regurgitación es el retorno del contenido gastroesofágico a la boca sin mediar esfuerzo. Es decir, que lo que diferencia el vómito de la regurgitación es la violencia de la expulsión y el origen del material. ¿Cómo se clasifica? Por el contenido, los vómitos pueden ser de alimentos, de sangre, en borra de café, fecaloides. Por los tiempos, a la mañana, en chorro, a la hora de la ingesta, varias horas después de la ingesta. Síntomas asociados: dolor que alivia con el vómito, pérdida de peso, vértigo, fiebre, diarrea, mialgia, zumbido. Complicaciones. ¿Qué pasa cuando uno vomita? Está el síndrome de Mallory-Weiss, que es el desgarro de la mucosa gastroesofágica que genera hematemesis, o sea, sangre, vómitos con sangre. O el síndrome de Borjave, que es un síndrome catastrófico, que se trata de la ruptura esofágica secundaria al vómito. Cuenta la historia que este doctor Borjave estaba en un barco de holandeses que comían hasta morir y tomaban hasta morir, y que el capitán del barco había tomado y comido hasta morir y estaba vomitando y muere abruptamente. Y este Borjave es el que hace el diagnóstico de la causa de la muerte, que era la ruptura esofágica secundaria al vómito del capitán del barco. Y ahí quedó para la historia esa anécdota, por eso se llama síndrome de Borjave. Es una situación realmente catastrófica, muy poco frecuente en estos días. Y la otra complicación es la broncoaspiración o la neumonía aspirativa secundaria a la aspiración del vómito, o que suele pasar en los ancianos, o cuando el adulto pierde la conciencia y no puede defenderse, entonces el contenido pasa al tracto respiratorio. Contexto clínico.
Los vómitos en el contexto de un abdomen agudo pueden significar apendicitis, colecistitis, pancreatitis, ilio, de cualquier causa. Alteración del tubo digestivo, dispepsia, gastroparesia, obstrucción pilórica, intoxicación alimentaria. Secundaria infecciones, por ejemplo, el vómito en chorro característico de la hipertensión endocraniana, de la meningitis. Alteraciones neurológicas, hipertensión endocraniana, gastroenteritis, hipertensión endocraniana, enfermedades del laberinto. En el caso anterior, las infecciones podían ser que tuvieran que ver con una gastroenteritis o causa infecciosa del contenido gástrico. Alteraciones metabólicas, la uremia, la crisis tirotoxicósica, la hipercalcemia, la cetoacidosis diabética. El embarazo, fármacos, el infarto, causas psicógenas. Enfoque diagnóstico. Vamos a hacer la anamnesis, es decir, el interrogatorio de las causas que preceden a esta situación. Vamos a evaluar el examen físico, vamos a pedir exámenes complementarios cuando cuadre. Entonces volvemos al caso de nuestra señora joven que tiene hace una semana vómitos por la mañana. La respuesta a este caso sería el embarazo o podría ser un síndrome pilórico. El embarazo. En el caso del señor que pierde peso y que tiene vómitos recurrentes y luego de la ingesta, es el caso del síndrome pilórico. Otro problema. Se trata de un señor de 70 años con dolor abdominal agudo, 48 horas de evolución en fosa ilíaca izquierda y no elimina gases. Se encuentra taquicárdico, sudoroso y febril. Tiene una masa palpable y dolorosa en fosa ilíaca izquierda y los ruidos hidroaéreos son negativos. ¿Y cuál es su diagnóstico? Otro problema asociado a este es un varón de 20 años con dolor que inicia en el epigástrico y luego de 6 horas se localiza en la fosa ilíaca derecha. Al laboratorio tiene leucocitosis, tiene fiebre, en el examen físico no se escuchan ruidos hidroaéreos, es decir, está en hilio, y la pregunta sería, ¿cuál es su diagnóstico? Entonces, dolor abdominal. Fisiopatología. El dolor abdominal puede ser de origen visceral, los receptores del dolor se ubican en la pared muscular de las vísceras huecas. El estímulo puede ser por contracción, del dolor tipo cólico, por distensión, por isquemia o por inflamación. El dolor somático se origina en el peritoneo parietal, se acompaña de espasmo reflejo de la musculatura del abdomen. En general, cuando uno encuentra este tipo de dolor, habla de que el caso ya no está localizado en un lugar, sino que se extendió. Y el dolor referido surge en estructuras viscerales y se percibe a distancia. Es característico después de las cirugías laparoscópicas, la insuflación del peritoneo genera dolor en el hombro o malgia. Es característico después de la cirugía que tengan dolor en el hombro y es un dolor referido a la extensión del abdomen. Causas de dolor abdominal. En caso del origen peritoneal pueden ser inflamatorias, peritonitis primaria, secundaria, terciaria. Mecánicas, obstrucción intestinal, obstrucción biliar, congestión de vísceras sólidas. Hemoperitoneo por un aneurisma roto, el embarazo ectópico, la ruptura de órganos sólidos. Isquémicas, traumáticas. Causas de origen extrapiramidal. Es característico entre las causas torácicas la neumonía, el tromboembolismo de pulmón, el infarto y la pericarditis. En general ocurre en pacientes mayores y parece un cuadro gastrointestinal y en realidad es la irritación del peritoneo en la zona superior que genera irritación y parece un cuadro gastrointestinal cuando se trata de una neumonía, de un tromboembolismo de pulmón o de un infarto incluso. Infarto del cara inferior y la pericarditis. Geniturinarias, la pielonefritis, el infarto renal y el cólico renal también pueden generar dolor peritoneal y se transmite como un dolor abdominal cuando el caso está por detrás. Las causas metabólicas, la uremia, la porfiria aguda. Y causas neurológicas, el zóster o la compresión de D4-D2. Esta compresión extrínseca parece generar un dolor abdominal y en realidad la lesión está por otro lado. Bueno, con respecto a nuestros problemas, teníamos este dolor en fosa ilíaca izquierda de un hombre de 70 años y la respuesta parece obedecer claramente a una diverticulitis aguda o un cáncer de colon. Y el otro caso de nuestro chico joven con fiebre y dolor agudo, claramente sigue
la dinámica del dolor de las apendicitis clásicas, que es el epigastrio primero, después la localización de la fosa ilíaca derecha y el diagnóstico de esa apendicitis aguda. Otro problema más. Presentamos un varón de 30 años con náuseas y vómitos, diarrea y fiebre, y otro varón joven también con distensión abdominal, flatulencias, diarrea pastosa de más de 4 semanas de evolución. El problema a abordar ahora es diarrea. Diarrea se define como el aumento del número de posiciones de consistencia fluida. Para que ustedes se den una idea, el peso diario de las deposiciones normales es alrededor de 200 gramos día, de los cuales entre el 70 y el 85% es agua. Cuando superan este valor, se define objetivamente como diarrea. En general, con el interrogatorio no se alcanza, no necesitamos verlo ni medirlo, ¿no es cierto? Fisiopatología. El aparato digestivo del adulto recibe 10 litros por día. Esto les tiene que sonar, en el caso del cólera, cuando se deshidratan tan brutalmente, es la disponibilidad del líquido en el tracto digestivo, ¿no? 10 litros. El ingreso oral es 1 o 2 litros y el resto de los otros 8 litros son secreciones salivares, gástricas, biliares, pancreáticas y entéricas. En el ilio se absorben 9 litros y en los otros 100-900 milímetros restantes en el colon. Y la excreción, que es la materia fecal, entre 100 y 200 mililitros. ¿Qué causa diarrea? Podemos tener diarreas por alteración de la absorción, que son las diarreas osmóticas, es decir, hay algún soluto en el tracto digestivo que no es absorbible, que atrae agua. Atrofia vellositaria, es decir, esta no puede realizar la absorción, o inhibición del transporte activo, que es con lo que les contaba del cólera. La otra causa es aumento de la secreción, el aumento de la presión hidrostática, algún estímulo secretor o exudados inflamatorios, eso claramente es la gastroenteritis. Se pueden clasificar a su vez en el tiempo. Las agudas duran menos de 2 semanas, que suelen ser infecciones virales o algunos fármacos, y las crónicas, que duran más de 4 semanas, que son infecciosas más bien parasitarias, no virales como el caso anterior, osmóticas, secretorias, malabsortivas o trastornos de la motilidad. El problema serio es cuando entran entre la segunda y la cuarta, cuando dicen, esperamos, no esperamos, ¿qué hacemos? El enfoque diagnóstico, las diarreas agudas, la anamnesis, la duración de los síntomas, si hay alguien más enfermo, cuánto tardó en enfermarse desde lo que asocia como causa de la infección, características de las deposiciones, si es agua, si es líquido, si es pastosa, el color, los síntomas asociados, si tiene fiebre, no tiene fiebre, la duración. En el examen físico, lo más importante de la diarrea aguda es el estado de hidratación. Entonces consideramos los signos vitales, el signo del pliegue, y el otro es los ruidos hidroaéreos en el abdomen. Y en los exámenes complementarios, raramente se usa, no todo el tiempo, es el frotis de materia fecal para ver que no haya leucocitos en la materia fecal, en cuyo caso nos lleva a una diarrea de origen infeccioso o bacteriano. Entre las diarreas crónicas, más de 4 semanas de evolución, los signos que sugieren gravedad son las deposiciones nocturnas, la duración de menos de 3 meses, la pérdida de peso, la eritrosedimentación aumentada, anemia, hipoalbuminemia. Los estudios complementarios en el laboratorio, vamos a pedir un hemograma, una eritrosedimentación, creatinina, hepatograma, ionograma, calcemia, fosfatemia, TSH para evaluación de tiroides. Entonces teníamos 2 casos, uno que era una diarrea aguda, sin compromiso del estado general, y el otro caso una diarrea crónica con compromiso del estado general. La respuesta a estos casos clínicos, la primera era una gastroenteritis, la segunda un síndrome de mala absorción. Al caso que sigue, constipación. La constipación tiene que ver con menos de 2 evacuaciones a la semana, que la materia sea dura o adhesiva. Los adhesivos son piedritas, evacuaciones forzadas, sensación de evacuación incompleta. La clasificación puede ser extracolónica, mecánica o funcional. De la causa extracolónica tiene que ver con el hábito dietético, con el consumo de fibras, con la ingesta de líquidos o medicamentos. Las causas metabólicas, la hipopotasemia provoca ilio, esto provoca retención de la materia fecal, la absorción de líquido, con lo cual se hace más difícil. Y el hipotiroidismo también. Neurológicas, pérdida de la cincha abdominal cuando uno hace caca, presiona el abdomen, está en posición vertical y eso favorece la eliminación. Cuando el paciente está postrado y perdió la cincha abdominal por cuestiones neurológicas,
no logra evacuar y se constipa. Causas mecánicas, los tumores, la estenosis, el vólvulo, las chagas, el megacolon. Causas funcionales, el tránsito lento, la disfunción del piso pelviano, el intestino irritable. ¿Qué preguntas vamos a hacer? Debemos buscar signos de alerta, cambios en el ritmo vegetario, anemia, hematoquesia, pérdida de peso, antecedentes familiares o la edad mayor de 50 años. Ya solamente la edad mayor de 50 años nos lleva o nos obliga a la búsqueda de un problema más serio, más allá de que no tenga compromiso de estado general. El uso de maniobras digitales en ano orientan a la disfunción del piso pelviano, es característico de las mujeres ancianas que necesitan maniobrar sobre el ano y el piso pelviano para poder evacuar. En el examen físico vamos a buscar la distensión abdominal, el timpanismo, el dolor, los ruidos. Vamos a evaluar el ano, si tiene hemorroides, si tiene prolapso, si tiene fisuras. Los exámenes complementarios, un hemograma, valoración de la hormona tiroidea, glucemia, creatinina. Y el estudio complementario por excelencia, ¿no? La colonoscopia. Otros trastornos de la defecación. El dolor, que puede ser generado, el dolor anal, puede ser generado por fisuras, fístulas, abscesos. La hemorragia, la sangre que sale del tracto digestivo por el ano, puede ser proctorragia o rectorragia, que es de origen rectal, o hematoquesia, disposiciones con sangre en las cuales no sabemos el origen. Después secreciones, mucosas que no suelen tener ninguna connotación patológica o purulenta que sugiere fístula no rectal. Los pujos y tenesmos indican inflamación de la mucosa. Y nos quedamos pensando, ¿no? Acá vamos el examen físico. El paciente debe estar en la camilla, en decúbito dorsal, la cabeza sobre una almohada, las piernas extendidas, las manos a los costados del cuerpo. El médico a la derecha, deben estar ambos relajados y cómodos. Vamos a mirar, vamos a ocultar, vamos a palpar, vamos a percutir. El examen físico de gastro no sigue el curso habitual de la inspección semiológica, que es inspección, palpación, ocultación, percusión, porque la palpación puede inhibir los ruidos, entonces primero se oculta. ¿Qué vamos a mirar? En la forma, si es plano, si es globoso, si es en batracio son los sapos, si es excavado, si hay asimetrías, si tiene latidos, si se ven latidos, se palpan. La piel cómo está, el ombligo cómo está, qué pasa en la inspiración, qué pasó con el aumento de la presión. Haga fuerza para hacer caca sería lo que uno le diría al paciente. El abdomen se divide en 9 cuadrantes, 2 líneas que van de la media clavicular a la fosa ilíaca izquierda y en la misma hacia la fosa ilíaca derecha y 2 por encima y por debajo del ombligo, y eso determina 9 zonas: epigastrio, región umbilical, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca de izquierda. ¿Qué órganos están en cada cuadrante? Eso tiene que ver con el lugar del dolor y qué es lo que uno espera encontrar en esos lugares. Entonces, el hígado en la zona del fosa ilíaca derecha, parte del hígado, el estómago en fosa ilíaca, en epigastrio, el vaso y el colon derecho en hipocondrio derecho. En los flancos está el colon, la zona ascendente del lado derecho y descendente de la zona izquierda, delgado y transverso en la región umbilical, y por detrás está el páncreas, que es uno de los lugares donde hace síntomas de vez en cuando en la región periumbilical. Y después están las fosas ilíacas izquierdas y derechas. En uno está la zona derecha donde está el apéndice, la zona izquierda donde está la zona de mayor cantidad de divertículos habitualmente. Y el hipogastrio donde está la terminación del tracto digestivo y en caso de ser mujer el útero y la vejiga. La ocultación. Los ruidos aéreos son entre 5 y 30 por minuto, así que uno tiene que tener paciencia para escucharlos. Los ruidos de lucha hablan del hilio mecánico, el silencio del hilio paralítico. Los soplos abdominales pueden ser aneurismas, estenosis renal, estenosis mesentérica, se escuchan solo en pacientes muy delgados.
Percutimos. Percutimos el abdomen de arriba hacia abajo en forma radiada de sifoides hipogástrico y luego ambas fosáneas izquierdas. El espacio de Traub está delimitado por el hígado, el vaso, el corazón y el reborde costal. Normalmente es timpánico. Cuando se pone mate, la primera causa es por esplenomegalia, por derrame pleural, hepatomegalia o tumores del techo gástrico. Esta es el dibujo del espacio de Traub, ¿no? Es interesante conocerlo porque es una de las primeras manifestaciones del crecimiento del vaso. Percusión. La distensión abdominal puede ser timpánica por contenido gaseoso o mate por contenido líquido. Cóncavo hacia arriba habla de ascitis, cóncavo hacia abajo habla de globo vesical o embarazo. Palpamos superficial, la tensión abdominal, chapoteo, la defensa, tocamos y se pone duro, dolor a descompresión, el signo de Bloomberg o de Geno de Mussy y el abdomen en tabla. La palpación superficial es casi una caricia en todo el abdomen. Lo que evaluamos es la tensión abdominal. Cuando hablamos de chapoteo es para encontrar contenido líquido, hace ruido de agüita. Cuando se defiende es inflamación de la mucosa subyacente. Cuando el dolor de compresión habla de signos de irritación peritoneal, el síndrome de Bloomberg o el de Geno de Mussy, uno es localizado en fosa ilíaca derecha y el otro es en todo el abdomen. Habla claramente de peritonitis y el abdomen de tabla también. La palpación profunda, el objetivo es el reconocimiento de vísceras huecas y sólidas. Se percibe la movilidad, la consistencia, el tamaño y la evocación del dolor. La palpación de estómago, intestino delgado y colon, ¿no es cierto? La cuerda colónica a ambos flancos del lado derecho e izquierdo. La palpación del hígado en el hipocondrio derecho, la palpación del vaso, que no es posible solamente cuando crece en el lado izquierdo. El contexto clínico. La dispepsia fermentativa provoca distensión y aumento de los ruidos hidroaéreos. La apendicitis aguda en el lugar de McBurney, el signo de McBurney y el de Geno de Mussy, ya habíamos dicho, es el dolor localizado, el signo del dolor a descompresión o la descompresión generalizada. Otras cosas de intestino irritable, que es la distensión con los ruidos normales, con un examen físico normal, el dolor al lado izquierdo con diverticulitis o sigmoiditis. ¿Qué pasa con el hígado? Podemos palparlo por distintas maniobras. Las distintas maniobras, en verdad es irrelevante el nombre, más bien tiene que ver con la forma de abordarlo. Se puede, siempre parados del lado derecho, se puede parar mirando al paciente o del otro lado, con ambas manos o con una sola. Lo vamos a ver mejor en las clases seguramente. Y la percusión del hígado, que es mate, y que cuando la zona hepática está timpánica es el signo de Joubert, o en la placa, que es el de Popper, que habla de ruptura de víscera hueca. En verdad, en general esto es imposible de relevar en el examen físico, dado que el dolor es tan intenso y el cuadro es tan severo que es muy improbable que el paciente se deje percutir. ¿Qué pasa con la vesícula? El signo de Murphy. Murphy es la palpación de la vesícula dolorosa. Se hace colocando los dedos en la fosa, en el hipocondrio derecho. Cuando uno está en posición se le pide al paciente que inspire y si la inspiración corta abruptamente la respiración, habla de un Murphy doloroso, de un Murphy positivo que habla de irritación de la vesícula. El signo de Courvoisier-Terrier es una vesícula palpable no dolorosa con ictericia y significa obstrucción extrahepática, que es completamente opuesto al de Murphy, que es un signo agudo. Y el signo de Bardy-Pick, que es la vesícula palpable y no dolorosa. ¿Qué pasa con el vaso? El vaso, la palpación es bimanual, a la derecha del paciente, la maniobra de enganche a la izquierda, o la de Nageli y Merlo. Se puede hacer de varias maneras, otra vez, el vaso cuando crece hacia la fosa ilíaca derecha, al otro lado, y el primer signo de crecimiento es la matidez en el espacio de Traub. Bueno, espero que esto haya sido
claro e interesante para ustedes. Ahora vamos a ver algunos casos clínicos. Casos clínicos. Se trata de un varón de 45 años, tabaquista, ingesta de alcohol, presenta dolor epigástrico, disfagia progresiva, comenzó para líquidos y sólidos, pérdida de 2 kilos de peso. ¿Cuál es su diagnóstico y cuáles son los estudios complementarios que solicita? Este caso ya lo vimos. Se trata de una disfagia estructural progresiva intrínseca. Las causas probables son estenosis pilórica o cáncer de esófago y el estudio de la endoscopia digestiva alta. Los otros problemas también: 30 años, distensión abdominal postprandial, dolor epigástrico y eructos, no pierde peso. Laboratorio normal. Diagnóstico era dispepsia no ulcerosa y los estudios complementarios no los requieren. El otro caso, el varón de 70 años, dolor en fosa ilíaca izquierda, 48 de evolución, sin eliminación de gases, se encuentra taquicárdico, sudoroso, tiene una masa palpable y dolorosa en fosa ilíaca izquierda y ruidos hidráulicos negativos. El diagnóstico era diverticulitis aguda o cáncer de colon. El varón de 20 años con dolor en fosa ilíaca en epigastrio, que a las 6 horas se ubica en la fosa ilíaca derecha, con leucocitosis, fiebre y ausencia de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico era apendicitis aguda. Bueno, desde ya les agradezco mucho, estoy a su disposición.